Hola, buenas tardes. Pasamos a la segunda mesa. Yo quisiera agradecer a los organizadores de la reunión, al doctor Díaz Domingo, a la doctora Tolosa, por la gentileza que han tenido en invitarnos a participar en esta reunión, a GlaxoSmithKline como patrocinador de esta reunión. Y yo creo que es un momento importante, por lo menos para mí, ¿no? Reunirme después de tanto tiempo con compañeros, con amigos y disfrutar de la compañía y, bueno, estar atentos a una serie de cuestiones que yo creo que surgirán a lo largo de esta mesa, ¿no? Tenemos dos invitados presenciales, otros dos están en remoto, y presenciales está el doctor Jaime Jesús Pérez Martín, es preventivista, vacunólogo y subdirector general de Salud Pública de la Consejería de Sanidad de Murcia. Tenemos a mi izquierda al doctor Eliseo Pastor, que es jefe de la Unidad de Coordinación y Promoción de la Consejería de Sanidad, y en remoto al doctor Antonio Llofrío, murciano, es pediatra del Centro de Salud, del Centro de Salud de Murcia, y a la doctora Cristina Massuet del Hospital Bellvitge de Barcelona. Dado que no vamos bien de tiempo, sí que me gustaría que no más la exposición de cada uno no fuera más allá de los 10-12 minutos, porque luego yo creo que son vacunas que, como bien dice la entrada, son vacunas que probablemente puedan formar parte del futuro calendario de vacunación y, por tanto, yo creo que son susceptibles de muchas preguntas y además que pueden ser algunas de ellas importantes, ¿no? Y ya sin más, le paso la palabra al doctor Pérez Martín y vuelvo a recordar que 10 minutos sí que haremos las preguntas después de cada intervención. En vez de ser al final, después de cada intervención tendremos unos minutos en los que nos veamos según el tiempo para que se formulen preguntas. Gracias, Jaime. Vale, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación al doctor Díaz Domingo, a la doctora Tolosa, a los patrocinadores. La verdad es que, como decía José Antonio, es un placer empezar a hacer cosas presenciales. Y bueno, se me ha encargado de hablar sobre la hepatitis A, que la voy a centrar especialmente en la experiencia que hemos tenido en Murcia. En principio, la hepatitis A, como todas las enfermedades, tiene un componente social muy importante, como vamos a ver, y un componente de equidad también muy importante. Brevemente, la carga de enfermedad, sabéis que es una enfermedad que la morbilidad puede ser importante, que cuando menos es una enfermedad que puede determinar semanas y meses de una situación de bajas, etcétera, y que según aumenta la edad, la gravedad aumenta. En la hepatitis A teníamos un concepto de ella de no grave, pero lo cierto es que cuando vamos viendo casos en personas mayores de 40 años, tenemos una hepatitis fulminante en un 2,1% de los casos. Los casos infantiles en menores de 6 años suelen ser asintomáticos, el 90%, pero ya cuando vamos a mayores de 6 años, el 75% cursan con icteria y con clínica. 1.200 millones de personas infectadas en el mundo y 7.000 fallecimientos en el 2016. Lo bueno que tiene es que es una enfermedad de las que deja inmunidad duradera tras el contacto, en principio natural, pero también, como veremos, la vacunación. Y las vías de transmisión, sabemos, es una enfermedad de transmisión fecal, también con un importante componente sexual en las últimas décadas. El patrón epidemiológico supone la primera desigualdad, un patrón epidemiológico de una endemicidad alta en aquellos casos en los que hay países en los que el 50% de la población es inmune en los 5 años, una endemicidad intermedia en aquellos países en los que los casos se originan hacia el final de la infancia y el comienzo de la edad adulta, y de endemicidad baja y muy baja en que la mayoría de la población adulta y joven es susceptible, es decir, no ha pasado la enfermedad, que sería el caso de España, como vamos a ver. Las consecuencias económicas y sociales de esta enfermedad es básicamente para los países de endemicidad intermedia y en los países de endemicidad baja y muy baja en aquellos grupos sociales más desfavorecidos en general o con alguna patología, algún grupo de riesgo. Está ligada a la circulación tanto de personas como de mercancías. Esta es una gráfica de la endemicidad en España, en Murcia y en los países de la Unión Europea. Como vemos, como más o menos de forma regular se mantiene a lo largo del tiempo, pero en el 2017, sabéis, os acordaréis del gran brote que hubo en toda Europa
ligada a la enfermedad como enfermedad de transmisión sexual entre hombres que tienen sexo con hombre. Y abajo un artículo del Lancet en el que clasifica los países de Europa en función de la endemicidad y vemos como España actualmente ya está como un país de endemicidad baja. ¿Y cuál es el caso de Murcia? Bueno, pues Murcia tiene una endemicidad, tiene una incidencia algo más alta que el resto de España y que se está especialmente vinculada a hombres mayores y a niños de cualquier sexo de 1 a 14 años de edad. A partir del 2005 observamos un incremento de 0 a 14 años más acusado en niños de 1 a 9. Y como veis ahí en las tablas que tenemos, básicamente en menores de 14 años, de los 65 casos que tuvimos en el periodo 2011-2013, de los 65 casos, 3 fueron españoles y el resto fueron inmigrantes o hijos de inmigrantes, mientras que en los mayores de 14 años, de los 45 casos, 42 fueron españoles. Es decir, claramente es una enfermedad que en Murcia, que en los niños es claramente ligada a la inmigración, mientras que en los adultos no lo es. Y si veis la tabla de abajo, la población autóctona del periodo 2011-2013 tuvo una incidencia de un caso 1,36 por 100.000 habitantes. La población de origen de inmigración marroquí tuvo una incidencia de 300 casos por 100.000 habitantes, es decir, aproximadamente no 300 veces, pero sí un riesgo superior 200 veces al de la población autóctona. Y el de los países de alta, los inmigrantes de países de alta endemicidad y media endemicidad no marroquíes, tenían una incidencia de 34. Es decir, pues, si algo tenemos en común las comunidades del Mediterráneo es precisamente que somos comunidades que tenemos mucha inmigración y que afortunadamente tenemos inmigración, ha venido gente entre los que nos encontramos hasta algunos de aquí, a vivir aquí, y entonces eso es una de las cosas que nos une, porque todas las comunidades del Mediterráneo son comunidades con una proporción de inmigrantes muy alta. La hepatitis A se asocia muy frecuentemente a viajes, como hemos estado comentando. En las estadísticas de los CDC, el 80% de los viajeros no había acudido a un centro sanitario antes del viaje. El 16% de los casos de enfermedades inmunoprevenibles eran hepatitis A y además, pese a haber recibido consejo médico antes del viaje, el 20% no estaban vacunados. Los casos relacionados con viajes de hepatitis A, un 50% en Estados Unidos se relaciona con la población más con turismo, el 10% viajes de motivos laborales y un 33% visitas a amigos y familiares, el visiting friends and relatives, que es una de las cuestiones que a nosotros realmente vimos que en Murcia era muy importante. Y además, en Murcia y en concreto, localizamos una tesis que nos dio un dato muy significativo. El 100% de los hijos de inmigrantes marroquíes habían acudido a Marruecos en los 3 primeros años de vida. Prácticamente el 80% en el primer año de vida y el 100% en los 3 primeros años de vida. En Europa, de 2009 a 2015, de 18.000, casi 19.000 casos de hepatitis A notificados, el 28% se asocian a viajes. De esos asociados, el 40% fueron en menores de 15 años, lo cual muy probablemente la mayoría son casos de visiting friends and relatives. Un tercio de los casos eran importados de Turquía, Egipto y Marruecos, y en este sentido es Marruecos el país donde mayor es el número de casos importados. Y con toda esta revisión de la bibliografía y de nuestra experiencia personal, lo que había que hacer era revisar estrategias preventivas, plantear opciones como la vacunación sistemática de hepatitis A en niños nacidos en España, pero cuyos padres fueran de un país de alta endemicidad. Veis abajo cómo se distribuyen los casos en la región de 2011 a 2013 y vemos cómo incluso los casos autóctonos, la mayoría son casos secundarios a visiting friends and relatives de niños de origen marroquí. En el 2010 comenzamos con una campaña que era vacunación de niño viajero para aquellos niños que iban a países de origen de sus padres, de países de alta endemicidad, pero en el 2013 hicimos una evaluación, que es lo que hay que hacer cuando haces alguna actuación. Tuvimos la suerte de poder hacerla. Y lo que vimos es que las coberturas vacunales habían sido bajas, máximo el 10% en población magrebí, pero a pesar de que era el máximo, era una cobertura muy baja, y que además la incidencia se había reducido en este grupo de edad muy poco, un 3%. Es decir, que el efecto no se había notado en esa recomendación.
Básicamente, bueno, lo que hemos comentado es que el 45% de los casos eran importados y de ellos el 80% de niños menores de 15 años. Y entonces decidimos hacer una actuación. Tuvimos la suerte de contar con un jefe de servicio abierto, pro vacunas, y con un director general también abierto en ese momento, porque hay que reconocer que una estrategia dirigida a un grupo concreto solamente es una estrategia que puede ser polémica. Pero afortunadamente, aunque no hemos hecho una evaluación al respecto, ha sido una estrategia que ha sido muy poco criticada y muy respetada y muy puesta en práctica por los profesionales. Y la estrategia que dijimos fue una vacunación sistemática con una única dosis de hepatitis A en los niños de origen marroquí al cumplir los 12 meses de vida, coadministrada con la vacuna triple vírica. Con la cohorte de inicio era la del año 2013, pero hicimos una repesca de forma que empezamos con los niños nacidos en 2010, ya empezándoles a vacunar. Claro, nos planteamos una única dosis. Bueno, pues había experiencias, evidentemente. El tanto por ciento de seroconversión con una única dosis se había visto hasta el 100% en niños e incluso en adultos jóvenes. Y hay diferentes estudios que han demostrado la efectividad. Sabéis que en 2005 se comenzó en Argentina un programa de vacunación universal con una única dosis a los 12 meses de vida, que ya en 2007, con coberturas del 95%, se vio que había descendido la incidencia a un 80%. Y lo bueno, un dato relevante, es que en los informes posteriores, estos datos son de un artículo publicado en 2015, no se habían registrado casos de hepatitis A en niños vacunados con una sola dosis, pero sí que se habían registrado en niños que no estaban vacunados. Es decir, que el virus seguía circulando y que la vacuna era efectiva en aquellos que se habían vacunado. Y lo maravilloso de las vacunas. Hoy pasamos a riesgo bajo en COVID desde julio de 2020, que no pasábamos, y es que cuando vacunamos hay veces que las cosas son espectaculares y esto es lo bonito y lo que nos gusta, ¿no? Y vemos cómo veis la incidencia en los diferentes grupos de edad. Fijaos, 2005 cuando se empieza a vacunar y prácticamente en 2007 la incidencia de todos los grupos de edad están casi en cero. Y también los casos graves, trasplantados, muertes, o sea, hepatitis fulminante. Nosotros en Murcia tuvimos, recuerdo, alguna hepatitis fulminante, que fue también uno de los motivos que nos llevó a hacer la actuación. ¿Y cómo nos ha ido la campaña en Murcia? Bueno, pues esto es una evaluación pre-pandemia que habrá que retomar y que la tendremos que retomar de forma seria. Y vemos cómo, veis las líneas, la gris es la de los niños de 5 a 9 años, vais viendo las edades. Lo cierto es que la gráfica de la izquierda es los niños marroquíes y la gráfica de la derecha es los niños de otros países de alta endemicidad. Y vemos cómo los marroquíes menores de 10 años básicamente han llegado prácticamente a una cobertura del 60%, hemos llegado a una cobertura vacunal del 60% en cohortes consolidadas, cuando ya en los niños de 5 a 9 años hemos llegado a coberturas del 60%, mientras que otros países de endemicidad media alta no hemos llegado a esas coberturas. También es verdad que la estrategia era solamente inicialmente para niños de origen marroquí, y básicamente lo que había subido fue del 11 al 13%, es decir, los profesionales han cumplido con su tarea, con su labor, que era vacunar, y además no se han extralimitado, porque sabíamos que tampoco teníamos dosis con la estrategia para poder ampliar a todos los niños. ¿Se ha visto en la incidencia? Pues se ha visto en la incidencia, afortunadamente. O sea, lo que hemos visto es rápidamente, veis en la gráfica de la izquierda, cómo es la línea, es la subida de la cobertura de hepatitis A, y veis cómo prácticamente con un año de transición, el 2015, pero la evolución de la incidencia en los años 2016, 17 y 18 es una tercera parte de la registrada en los años anteriores. Y todavía no había el problema que ha habido en los años posteriores de que no podían viajar los marroquíes a su país de origen, que eso es una cosa que tendremos que tener en cuenta cuando hagamos la evaluación ahora. Pero bueno, ciertamente a una tercera parte. Eso en niños marroquíes. Y en población general joven, o sea, en población general infantil, lo que se ha visto es una disminución de la incidencia de prácticamente la mitad, de 11 casos por 100.000 a 6 casos por 100.000. O sea, que no solamente evitamos los casos en marroquíes, sino que también evitamos los casos secundarios. ¿Posibilidades de mejora? Pues evidentemente estamos contentos, hemos llegado a un 60%, pero las evaluaciones nos dan un 90% de cobertura en esos niños con vacuna triple vírica. Tenemos que conseguir medir en los equipos, ver dónde tenemos margen de mejora para que se coadministren las dos. Y ver si el posible margen de mejora es por una
por una duda de los no de los profesionales, sino por una duda de los padres, o si es directamente pues porque los profesionales hay que hacerles un refuerzo con la estrategia. Y como conclusiones, la región de Murcia probablemente tenía una incidencia superior a las medias de España y de Europa, como muchas de las regiones del arco mediterráneo, que tenemos mucha población inmigrante. La mayor incidencia era en niños menores de 10 años, siendo un tanto por ciento importante en casos de origen de países de endemicidad intermedia alta y especialmente Marruecos, no solamente por el viaje a Marruecos, sino porque Marruecos también tiene mayor nivel de incidencia que lo tiene Turquía, por ejemplo. La estrategia con vacunación oportunista no funcionó. La vacunación sistemática ha funcionado bastante bien, aunque tenga un margen de mejora, la diferencia es muy notable, y las oportunidades de mejora, lo que hemos comentado, subir la cobertura de ese 60, al menos igualarla al 90%, e incrementar la captación oportunista o bien directamente ampliar a la vacunación sistemática, de momento por lo menos a los niños de hijos de inmigrantes de países de endemicidad media alta. Yo creo que esta estrategia ha servido para aumentar la equidad en la región de Murcia. Y nada más. Gracias, Jaime, excelente presentación. Yo creo que además es un tema que lo vivimos muy de cerca, que es exportable a varias comunidades, incluso otros países. Y yo me gustaría hacer dos preguntas. Una no es fácil y la otra tampoco. Bueno, la primera sería, va al hilo de lo que estabas comentando de la inmunogenicidad. Yo creo que hemos coincidido muchas veces, y ha publicado, por ejemplo, Pierre Van Damme, que la inmunogenicidad de una dosis de hepatitis A se acerca al 100%. En adultos. Bueno, en niños, por supuesto, sí, y quizá en adultos, ¿no? Entonces, el planteamiento te iba a hacer la pregunta, pero me ha surgido hoy otra que me han mandado a la sección de preguntas del experto de vacunas ORG, que es la segunda que me manda en una semana, curiosamente. Y el caso, a ver qué opinas, si coincidimos, el caso es una persona que tiene una enfermedad inflamatoria intestinal, que está con un anti-TNF, y que le mandan, no tenía ningún factor de riesgo, pero bueno, ya sabemos los protocolos, le prescriben una dosis de vacuna de hepatitis A. Se la pone, no sé si pasan 3 o 4 meses, y entonces escribe enfermería preguntando, ¿es necesaria esa segunda dosis sin ningún factor de riesgo ni nada? Me gustaría, y lamento ponerte esa pregunta, pero... Vamos a ver, yo creo que para una población universal, o sea, para una población general, niños sanos, el adulto hay revisiones, y hay, además, bueno, pues hay algún artículo de... La verdad es que el grupo de Van Damme hizo, en el encuentro que tuvieron este año en abril, hicieron una revisión buenísima del tema de hepatitis A, y hay algún artículo de Argentina que hace incluso previsiones de duración y compara una pauta de una dosis con una pauta de 2 dosis, y hace previsiones a 30 años vista, y son iguales. O sea, quiero decir, un 80 y pico % de protección a 30 años, o sea, haciendo seguimiento durante 10 años y luego modelos matemáticos durante 30, y son iguales. Yo, a pesar de todo, en un grupo de riesgo y en un inmunodeprimido, o lo vacuno o no lo vacuno. Y si lo vacuno con la pauta convencional y con sus 2 dosis. Porque es un inmunodeprimido, a lo mejor no tenemos que vacunarle, pero si lo vacuno con las 2 dosis. No dejo una dosis y... O sea, realmente, y nosotros en esta estrategia, a aquellos que fueran inmunodeprimidos dijimos que fueran... ¿Y si no tiene factores de riesgo ninguno? No lo vacunaría, pero voy al caso, es que claro, el caso que me plantean es que ya llevas una. Entonces, la cuestión es, en principio, yo ese no lo vacunaría si no tiene factores de riesgo, pero si lo vacuno, lo completo la pauta. O sea, no me quedo a medias. Eso lo tengo. O sea, porque precisamente, o sea, lo vacunas porque es inmunodeprimido, no le vas a dejar con una dosis, no le vas a dejar... Ya. Pero vamos, yo a ese en concreto no lo vacunaría. Bueno, y la segunda es la pregunta del millón. A la vista de lo que estás comentando, ¿crees que es una vacuna a medio plazo, una vacuna de calendario? Yo, vamos a ver, creo que estas son estrategias intermedias hacia llegar a ser que sea una vacuna de calendario. Es que vamos a ver, es una vacuna que tiene todos los componentes que tiene una vacuna de calendario. Le falta uno, que la carga de enfermedad sea muy alta. Pero aunque no sea muy alta, es una carga de enfermedad importante. La vacuna
es muy costo efectiva, aunque los estudios no lo den, porque realmente es barata, y los estudios de coste efectividad a lo mejor no dan esa coste efectividad porque no se mide la protección a largo plazo. O sea, todos los brotes que hemos vivido en 2017 en Cataluña no los han vivido igual. Y no los han vivido igual que los hemos vivido en otros sitios porque tenía la vacuna en el calendario. O sea, yo sí creo que reúne características de inmunidad a largo plazo. Es una vacuna segura, es una vacuna barata. Es el calendario, desde mi punto de vista. De acuerdo, gracias. Pasamos al segundo interviniente, Eliseo Pastor. Nos ceñimos al tiempo y además que te caen dos temas duros, que son la vacuna rotavirus y la vacuna de meningo B. 12-15 minutos, expon lo que puedas y luego ya preguntaremos si es que nos da tiempo. Bueno. En primer lugar, dar las gracias a Javier y a Nati por invitarnos a esta jornada. Ya es la segunda jornada, encuentro de vacunas del Mediterráneo. También dar las gracias a la industria que nos permite contar nuestros conocimientos a mucha más gente. Y bueno, como bien has dicho, José Antonio, el tema, las vacunitas se las traen. No sé si los 10-15 minutos, y además a mí que me gusta alargar mucho, son suficientes, pero bueno, vamos a echarle valor. Bueno, mi potencial por conflicto de intereses está ahí. Llevo 30 años trabajando en el mundo de las vacunas, he recibido paquetes de viaje y ponencias de todos los laboratorios que han tenido vacunas o tienen vacunas. También trabajo para la Consellería de Sanidad y finalmente todo lo que exponga en esta ponencia no tiene que estar de acuerdo con el pensamiento, las ideas de la organización en la que desarrollo mi trabajo. Bueno, esto es un poco el sumario. ¿Qué recomendaciones tenemos de vacuna de meningitis B en Europa? ¿Cuáles son las recomendaciones de vacuna de meningitis B en España y en las diferentes comunidades autónomas? Vacunación de meningitis en el Reino Unido, que fue el primer país donde la puso de manera sistemática. Bueno, ¿cuál es la efectividad de la vacunación frente a meningo B en España? En un estudio recientemente hecho por el grupo de Navarra, lo voy a exponer, es un estudio que está en fase de publicación. Y luego, ¿qué coberturas tenemos de meningitis B en Comunidad Valenciana? Finalmente, del rotavirus hablaré menos y hablaré de las recomendaciones de rotavirus en Europa y en España y las coberturas de rotavirus en Comunidad Valenciana. Bueno, esto es los calendarios de vacunación. Ya sé que no se ve muy bien, pero entrando en el ECDC podéis ver los calendarios de vacunación de determinadas enfermedades. La meningitis lo pone como un único grupo, donde incluye tanto meningitis B, meningitis C y meningitis tetra, A, C, W, I. Y es muy importante ver la parte de arriba que nos habla de aquellas vacunas que están recomendadas de manera sistemática, aquellas vacunas que están recomendadas solamente en aquellos países donde las recomiendan para determinados grupos de riesgo, y también tan importante o más es conocer aquellas vacunas si solamente es una recomendación o esta recomendación viene el apoyo de la financiación. Eso es muy importante. Recomendar es muy fácil, financiar ya tiene algunos otros problemas, fundamentalmente de coste. No es lo mismo recomendar que ir a un restaurante, que luego ir al restaurante y pagar la cuenta. Bueno, a grandes rasgos hay 8 países de la Unión Europea donde está recomendada y en algunos casos financiada la vacuna del meningo B. Voy a pasar muy por encima. Además la diapositiva es difícil de mostrar. Aquí los tenéis todos, y habitualmente donde está recomendada las pautas son a partir de los 2 meses, 4 meses o 3 meses, y una dosis de booster a los 12-15 meses. Bueno, ¿y qué tenemos con respecto a esta vacuna en España? Aquí tenéis el calendario común de vacunación a lo largo de toda la vida del año 2021, ya lo han expuesto antes, donde podéis ver que no aparece la meningitis B en este calendario a lo largo de la vida. Eso no significa que en España no
estemos vacunando y financiando el uso de la vacuna de la meningitis B en determinados grupos de riesgo. Efectivamente, cuando vamos a ver la vacunación aprobada por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para grupos de riesgo, sí que tenemos financiada el uso de esta vacuna de meningo B para el grupo de riesgo de personas con determinadas patologías. Determinados tratamientos, el glucosilizar y factores de déficit de complemento fundamentalmente. Bueno, aquí tenéis lo mismo porque es una copia exacta de las recomendaciones y aprobado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en nuestra comunidad. Ahí veis la pauta, el calendario de vacunación de personas adultas de la Comunidad Valenciana del año 2019, donde veis que se está también incluida la meningo B financiada para estos grupos específicos de vacunación. Bueno, la ponencia de vacunas, el organismo técnico que en España se encarga de los temas de vacunación. Últimamente está muy de moda por el tema de la vacuna COVID, pero la ponencia de registro de vacunas lleva funcionando muchísimos años. Fue la primera ponencia que se puso en marcha a nivel del Estado español, y en junio del 2013 hizo un primer informe sobre la enfermedad meningocócica invasiva por serogrupo B y su posible utilización en salud pública. En aquel momento las conclusiones del informe venían a decir lo siguiente, que no se consideraba justificada la inclusión en el calendario sistemático de vacunación, fundamentalmente por los criterios que sigue esta ponencia, que son 5 criterios: carga de la enfermedad, coadministración con otras vacunas, la evolución, el tema de coste-efectividad, el potencial reacciones adversas y la disponibilidad de vacunas efectivas, eficaces y seguras. Y ya se decía en aquel primer informe del año 2013, que lo podéis descargar en la web del Ministerio, que los datos de protección clínica en regiones geográficas o países de nuestro entorno eran muy diferentes. También se decía que el disponer de un sistema centralizado de seguimiento de laboratorio de los casos de meningo B, que eso sí que se ha ido mejorando con el paso del tiempo. En aquel entonces habíamos algunas comunidades, entre ellas la Comunidad Valenciana, que era bastante potente, pero otras comunidades estaban en pañales en estos temas. Y también se habló de el seguimiento y la evolución en las poblaciones meningocócicas y los datos de compatibilidad de las vacunas meningocócicas disponibles en aquel momento con otras vacunas de amplio espectro y la coadministración de estas vacunas de una manera rutinaria. Bueno, posteriormente la ponencia insistió en el tema, y yo creo que va a seguir insistiendo en el tema. En marzo del 2019 sacó una nueva recomendación de la vacunación frente a enfermedad meningocócica invasiva, en la cual sus conclusiones en aquel entonces era no incluir la vacuna frente a meningo B. La situación epidemiológica actual del 2019 en España, las incertidumbres sobre el uso de la vacuna y su inclusión en el calendario no aconsejaban, y la publicación que había entonces y el conocimiento científico que había al respecto no aconsejaban la inclusión de la vacuna de meningo B en los calendarios, pero sí aconsejaban la vacunación en grupo de riesgo, manteniendo esa vacunación, como os he dicho, y que persisten a día de hoy en los calendarios vigentes actualmente, tanto a nivel del Estado español como en todas las comunidades. Bueno, ¿qué decía en esencia las conclusiones de este informe? Pues que, por un lado, estaba la diferente expresión de las lipoproteínas de los aislamientos de meningo B según las zonas geográficas. No es lo mismo la zona geográfica en Inglaterra, en Francia, que en España. Pues no era sencillo cuantificar, y sigue sin ser sencillo cuantificar, cuál es el impacto o la efectividad de la vacuna en nuestro medio. No había estudios en nuestro medio, ¿vale? Que se desconocía la duración de la protección y, por tanto, la necesidad de administrar periódicamente dosis de recuerdo. Tenemos ya más información al respecto. Y que lo publicado hasta ahora sugiere un impacto nulo o muy marginal frente al transporte nasofaringeo de meningo B
después de la vacunación. Y por último, algo que se ha confirmado en un estudio publicado muy recientemente, que la vacuna tenía el potencial, la vacuna frente al meningo B, disponible en aquel momento, tenía el potencial de proteger frente a otros serogrupos de meningococo no B. Bueno, esto es lo que aprobó y lo que decía el informe, el documento de la ponencia, y esta es la realidad nuestra en este momento. Esto está sacado de la web de la Asociación Española de Pediatría, donde en este momento hay 2 comunidades que tienen incluida la vacuna del meningo B en sus calendarios. Por un lado, Castilla y León, que lo introdujo en junio del 2019. Hemos visto que el informe de la ponencia fue quiero recordar, de marzo del 2019, y lo tiene incluido, en este caso, a los 5 meses y una dosis de recuerdo a los 12 meses. Y Canarias, también en julio del 2019, le incluyó con la misma pauta de 2+1, pero en este caso, en el caso de Canarias, la dosis booster la incluían a los 15 meses conjuntamente con la varicela. Esto es la realidad que os sé a día de hoy en nuestro entorno. Andalucía en su momento dijo que también la iba a incluir en calendario. Entras en la web de vacunas de la Comunidad Andaluza y todavía no figura incluida en calendario, ¿vale? Y esto es lo que recomienda desde hace muchos años la Asociación Española de Pediatría: la vacunación frente a meningo B de manera sistemática a los 2, 4 y entre 12 y 15 meses la dosis booster. ¿Por qué lo recomienda? Pues la recomendación y la pauta la tenéis aquí. Esto está sacado de su web, de su calendario propuesto para el año 2021, y habla de la coadministración con otras vacunas, la separación, etcétera. No me voy. Y también la indicación para determinados grupos de riesgo, que son los mismos grupos de riesgo que la ponencia tiene aprobado y financiado. No me voy a extender por el tiempo que me ha dado aquí el compañero. Bueno, ¿qué sabemos? Bueno, como os he dicho, Inglaterra fue el primer país que lo metió en su calendario sistemático, lo metió en septiembre del año 2015, y aquí tenemos la primera publicación en el New England Journal del año 2020 de la DANI y el grupo de vacunación de meningo B de la Agencia de Salud Pública de Inglaterra, donde lo que decía era que habían conseguido con este programa disminuir los casos de meningo B con respecto a los esperados de una manera muy importante, y también previno indirectamente, ya lo indicaban, lo que se preveía, otras enfermedades de tipo meningocócico no incluidas en la vacuna. Y esto es un poco las conclusiones del trabajo de la DANI. Y aquí tenemos las gráficas donde nos muestran las coberturas de vacunación alcanzadas desde el año 2015 hasta el año 2018, y donde podemos ver que las coberturas alcanzadas, salvo en la dosis booster, que ha sido un poco más baja, estaban por encima del 90%, que son coberturas muy buenas para las coberturas que tienen habitualmente en Inglaterra. En la gráfica de la derecha se puede ver en función de la edad de las personas vacunadas. Y estos son la tabla donde se habla de la efectividad de la vacuna, que lo que viene a decir es que se ha prevenido, ha habido una reducción del 75% de los casos esperados de meningo B, y además se ha visto que la efectividad con 2 dosis ha sido del 59%, sí que es verdad que con un intervalo de confianza negativo por el número de casos. Pero es muy importante la disminución de la incidencia de meningo después de este programa. ¿Qué hay de nuevo sobre esto? Pues de nuevo sobre esto hay, por un lado, en junio de este año, la alta agencia de salud de Francia hizo una estrategia de vacunación en Francia frente al meningo B, y sus recomendaciones
han sido vacunar a todos los lactantes, porque es el grupo más vulnerable, donde se da mayor carga de la enfermedad. La recomienda como objetivo, no solamente a nivel individual, sino a nivel colectivo, y con una persistencia inicial, según los datos ya publicados, de como mínimo 4 años. Por otro lado, destaca algo que ha sido, yo creo que ha sido un freno a la hora de incluir esta vacuna en los calendarios sistemáticos, que es el alto coste que tiene esta vacuna dentro de los programas de vacunación, y ellos lo citan como un freno e invitan a la industria a ser capaz de disminuir el coste de esta vacuna. Y también sigue recomendando la vacunación, como la recomendamos desde siempre, a los lactantes, a los contactos de los casos esporádicos, que es algo que está recomendando desde siempre, y el tratamiento antibiótico de los contactos de los casos. Eso no hay que perderlo nunca de vista. Bueno, en España, ¿qué teníamos? Pues en España no teníamos prácticamente nada. Esto es un estudio que se ha hecho conjuntamente a partir de los datos de los sistemas de registro, tanto de vigilancia epidemiológica en España, de la EMI, y de los registros de vacunaciones. Es un trabajo donde hemos participado todas las comunidades, dirigido por Aurelio Recarte y su grupo de Navarra. Aquí podemos ver las tasas de incidencia de los distintos grupos de edad, donde vemos que la incidencia se mantiene constante, es baja, pero donde vemos que la incidencia en los menores es mucho más alta y se ha ido incrementando. Es un estudio observacional retrospectivo, casos controles, un caso por 4 controles, y que se ha hecho en menores de 60 meses en España, desde la semana, cogiendo 4 temporadas, desde la semana 41 de 2015 hasta la semana 40 del 2019, y que se han incluido 334 casos y 1.336 controles. Hay muchas gráficas, hay muchos datos, pero fundamentalmente tenemos aquí cuál ha sido la efectividad de la vacunación meningo C para prevenir EMI por meningo B. Hay muchísimos para meningo B, etcétera, y la estimación que ellos hacen, basándose en varios modelos de situación, es que la estimación de la efectividad vacunal estimada son del 53% y del 68% cuando se ha recibido una pauta incompleta o una pauta completa. Son datos muy buenos, y que la efectividad cuando se ha completado la pauta de vacunación hace menos de un año es del 73%. Cuando hablamos de la efectividad de la vacuna para prevenir casos graves, es decir, casos en UCI, secuelas o muertes, para meningo B también, hablan de una estimación de la efectividad vacunal, según los datos recogidos de toda España, de un 36% y de un 65% en función de si hablamos del 36% si hablamos de la vacunación incompleta, o de un 65% de vacunación completa. Yo creo que estos datos son datos muy buenos. Hay muchas más cosas, pero vamos, estos datos cambian un poco y nos mejoran y amplían la información propia de España, que creo que nos hace. Aquí tenéis la tabla resumida, donde se ve si es de cada uno de esto que os he contado. Bueno, casos evitados, estos también son datos del estudio. ¿Cuántos casos evitamos con la vacunación del meningo B con el uso de la vacuna, en este caso Bexsero? Pues la función prevenible de la enfermedad en estas 4 temporadas han estimado que se han evitado 37 casos de EMI en niños de más de 65 días y de menos de 5 años, se han evitado 25 ingresos en UCI, se han evitado 3 niños con secuelas por serogrupo B, 2 fallecimientos de niños por B, y 53 casos de EMI en general, no solo por el B, sino por el resto de serotipos por esta vacuna. Bueno, ¿qué coberturas tenemos en Comunidad Valenciana? Las coberturas en Comunidad Valenciana, aquí podéis ver del año 2016 al 2019 a las cohortes en menores de 12 meses como mínimo con 2 dosis,
pues estamos en unas coberturas en el año 2016 de casi un 50%, un 48%, y en 2019 tenemos una cobertura de un 63%. Con respecto al mismo grupo, pero de 2 a 18, de 2 a 10 años, pues tenemos, en función de las cohortes de nacimiento, vemos que la última cohorte de nacimiento, la cohorte de nacido de 2011 a 2019, tenemos una cobertura que ha bajado a un 18% con 2 dosis como mínimo, 2 o más. Y entre 11 y 14 años tenemos una cobertura en la cohorte última de nacidos entre el 2007 y el 2010 de un 14, un 15%, bajando ligeramente respecto a las cohortes anteriores. Bueno, voy a pasar rápidamente, estos son los datos, esto es con el rotavirus. Esto lo mismo con relación al estudio, a la inclusión de la vacuna del rotavirus en Europa. Estos son datos también del ECDC. Veis que está incluida en muy pocos países, y muy pocos países también la financian en su totalidad dentro del calendario sistemático. La Asociación Española de Pediatría lleva años incluyendo esta vacuna en su calendario, y nosotros con 2 o 3 dosis en función de la vacuna utilizada. Sabéis que hay 2 vacunas disponibles en el mercado. Y nosotros a nivel de Comunidad Valenciana, pues ya en el calendario del 2017 la incluimos, y en el protocolo ya está incluida para la vacunación, en este caso solamente a prematuros. Y ahí tenéis la nota, prematuros de entre 25 y 27 semanas en función de la vacuna a utilizar, hasta 32 semanas de gestación. Ya disponemos de la vacuna y ya se puede solicitar, para cumplir estos requisitos, a los puntos a los almacenes de vacunación de esta vacuna. Está, porque me lo preguntan mucho, está en la página 23 del protocolo, que está colgado en la página web de la Dirección General de Salud Pública. ¿Qué coberturas tenemos? Pues la cobertura de rotavirus en función de las cohortes. Estas son las coberturas de vacunación que tenemos según los datos de nuestro registro de vacunas. En el año 2017 teníamos una cobertura del 55,83 con 2 o 3 dosis, 2 o más dosis. En el 2018 una cobertura del 59. En el 2019 una cobertura del 64, y los datos que saco de cobertura del 2020 ha bajado a una cobertura del 43%. Todos sabemos la situación que hemos vivido en el 2020 y cómo esto ha afectado a los calendarios de vacunación. En conclusión, el estudio de Reino Unido sobre la efectividad nos muestra una efectividad buena, y sobre todo también para evitar casos en los colectivos vacunados. La vacunación no sistemática también genera posibilidades no despreciables de disminuir los casos y los ingresos en UCI. A la vista de estos datos, pues yo creo que toca una revisión por parte de la ponencia de este tema. Aunque la revisión es reciente, del 2019, creo que estos datos, y con datos propios, ya nos podemos plantear. Y finalmente la evolución de las coberturas, pues ha estado influida tanto para meningo B como para rotavirus, ha estado influida por el tema de la pandemia de COVID-19. Y bueno, gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias. Una muy buena revisión para unos temas tan complicados. Yo tendría 2 preguntas. Una de meningo B. Bien has dicho que la ponencia ya ha hecho 2 informes, que desde el año 19 al 21 han aparecido novedades. Ha aparecido la novedad de Portugal y la de España, que bueno, tienen cierta semejanza, ¿no? No solamente por proximidad geográfica, sino por resultados, ¿no? A mí me llama la atención, bueno, ahora mismo sabemos que habrá una incidencia baja por el tema del distanciamiento social, etcétera, pero que es muy probable que una vez que volvamos, digamos, a patrones más habituales, lo más probable es que aumente la incidencia, ¿no? Y entonces, a mí me llama la atención, tanto el de Portugal como el de España, bueno, varias cosas, pero una de ellas, la protección que oferta frente a serogrupos no B. Yo creo que es importante, además ahora que estamos manejando el tema del serogrupo W, ¿no? Y por otra parte también, que para mí quizás sea hasta más importante, es la reducción importante en el número de secuelas y la letalidad, ¿no?
Yo creo que son dos elementos, a mi juicio, que sí que deberían, y coincido contigo, deberían motivar una revisión, aunque fuera del año 19, pero una para el 22, de las recomendaciones de vacunación, porque son elementos que siempre jugamos con las secuelas del 10, del 15%, con lo que conlleva eso a lo largo de la vida, y que realmente si se consigue, yo creo que los franceses dieron en la diana, la Autotarité de la Santé dio en la diana cuando exigió un esfuerzo a la industria para rebajar el precio. Yo creo que, y en mi opinión personal, que si se consiguiera eso, realmente creo que sería una oportunidad el plantearse en la ponencia rehacer o hacer una segunda edición o tercera edición del documento para replantearnos la pertinencia, ¿no? No sé qué opinas. Sí, vamos, yo creo que lo he expuesto, estoy en la misma línea. De hecho, no lo he expuesto. Hay un artículo recién salido del horno del grupo de la DAGI, donde confirma con los estudios en Inglaterra, que llevan desde el 2015, el tema de la protección no solamente frente a meningo B del uso de esta vacuna, sino frente a otros serotipos. Y desde luego yo creo que ya estamos teniendo evidencias, y con un esfuerzo tanto de la industria como de la administración sanitaria, creo que toca rehacer y volver a replantearse, aunque yo creo que es de las vacunas que más faena, entre comillas, o más documentos ha supuesto dentro de los documentos de la ponencia. Y cuando el tema de la COVID nos deje un pequeño margen de tiempo, porque nos está consumiendo muchísimo tiempo, yo creo que hay que retomar. Lo que pasa que ya sabéis que la ponencia actúa en base a mandatos establecidos por la Comisión de Salud Pública, pero yo no creo que haya ningún director ni directora de salud pública oyéndonos ahora, pero yo les emplazaría a que esto lo planteasen a la ponencia, porque creo que se debería de considerar en base a la última evidencia, como tú has dicho, la de Portugal, los datos de España y los datos que van saliendo de Inglaterra, que ya lleva muchos años con su programa de vacunación sistemática. Y del rotavirus solamente una cosa: llevamos ya años con la vacuna de rotavirus circulando, siempre le hemos dado una relativa poca importancia. Yo incluso como pediatra, en 20 y tantos años prácticamente no ingresé ningún crío por gastroenteritis por rotavirus, pero es verdad que cuando analizas costes indirectos, cuando analizas fundamentalmente la angustia para los padres de un cuadro de gastroenteritis, el niño sufriendo, ¿crees que también sería, insisto, no digo ahora, sino que sería también una vacuna candidata en un futuro no muy lejano a ser evaluada por la ponencia de vacunas? Yo siempre he creído que es una vacuna candidata. El tema es que cuando tú haces una evaluación coste-efectividad desde la perspectiva de la organización, no te va a salir coste efectivo, fundamentalmente porque sí que genera cargas a nivel de asistencia en pediatría, pero ahí no se cuenta el ámbito comunitario, la pérdida de horas por parte de los padres y todas los costes indirectos que en esta enfermedad son muy importantes en el primer año de vida. Yo creo que también es algo a replantearse, tal vez no en este momento, si es una opinión, como he dicho, personal, en prioridad. Si establecemos una prioridad, iría yo antes a meningo B y luego rotavirus, pero creo que también es algo a replanteárselo y hacer un análisis desde el grupo, desde la ponencia de la inclusión de esta vacuna en calendarios sistemáticos. Muchas gracias. Jaime, ¿tú quieres aportar algo? No, estoy bastante de acuerdo en lo que habéis estado comentando. La vacuna de rotavirus, yo creo que el mayor problema, entre comillas, es temas de coste-efectividad, porque realmente se ha confirmado que no hay reemplazo, que la seguridad es alta, que la carga de enfermedad, estas enfermedades de padecimiento universal, es que al final son muy vacunables. O sea que... No, y que luego hubo unanimidad cuando iniciamos el programa de vacunación de prematuros. Yo creo que fue unánime en todas las comunidades, no la necesidad, pero ya es que no hay más grupos de riesgo.
por lo menos identificados. Por tanto, es que la única que nos queda es seguir o ampliar ya una universal, ¿no? Había una pregunta que era, yo creo que la hemos hecho entre tú y yo, que era el impacto del estudio del grupo de Aurelio, de todas las comunidades autónomas. Yo creo que lo hemos dejado bien claro, ¿no? Porque habla también de UK, de Francia y Portugal. Yo creo que el tema está claro, ¿no? Bueno, pasamos al tercer ponente, es el doctor Giofrío, pediatra, como dije antes, del un centro de salud, un equipo de atención primaria, y nos va a hablar de la prevención del virus respiratorio sincitial. Antonio, cuando quieras, si puedes, ciñete al tiempo, y ya luego tenemos un ratillo para preguntar. Gracias. Buenas tardes. Yo también quería dar las gracias al comité organizador, especialmente a Javier Díez, y para mí también es un honor compartir estas jornadas con los moderadores y los ponentes de tan gran nivel. A mí me ha tocado hablar del virus respiratorio sincitial y aquí tenemos a nuestro protagonista con su cadena de ARN dentro de una nucleocáside y envuelta en una cubierta lipídica donde destacan 3 proteínas. La proteína G, que es la responsable de la adhesión a las células del neumocito alveolar, la proteína F, responsable de la fusión de membranas, y la proteína SH, que no tiene una función muy bien conocida. Cuando se produce la fusión de las células, se destruyen las membranas, con lo cual se forma una gran masa protoplásmica donde se tienen los núcleos intactos entre ellas, entre esa gran masa, y eso es lo que da lugar al sincitio, que es lo que define o da el nombre al virus respiratorio sincitial. La carga de enfermedad del virus respiratorio en los niños, como sabemos los pediatras, es la causa más frecuente de infección aguda del tracto respiratorio en lactantes, sobre todo en menores de 6 meses. Cada año produce 33 millones de casos anuales en el mundo, 3,2 millones de ingresos hospitalarios, 59.000 muertes, muchas de ellas en menores de 6 años y sobre todo en países de ingresos medios y bajos. Y se ha asociado con sibilancia recurrente y desarrollo posterior de asma en la infancia. Quería nombrar este trabajo, que muchos de los que están aquí ahora oyéndonos han participado activamente en él, y es sobre la carga de enfermedad en los niños. No solamente tenemos que mirar esa carga de enfermedad, sino cómo afecta la calidad de vida de ellos, también a los costes directos e indirectos, y como conclusiones de este trabajo dice que produce casi un 40% de impacto en la calidad de vida durante las primeras semanas de enfermedad y un coste medio por episodio de paciente de unos 600 euros. Hay que tener en cuenta que este costo en la mayoría de casos fueron reclutados en atención primaria. Si se reclutaran los niños que han estado ingresados en hospitales, este costo se dispararía. Esto es importante porque nos puede servir o puede servir como base a las autoridades que tienen que decidir para meter la vacuna como una posible medida de prevención del virus respiratorio en los niños. En Estados Unidos, en los adultos mayores de 65 años, es el responsable del 3% de las infecciones agudas del tracto respiratorio, provoca más de 250.000 ingresos anuales y unas 14.000 muertes cada año. Hay grupos de riesgo de padecer una enfermedad grave. ¿Y cuáles son? Los niños prematuros o los lactantes menores de 6 meses, niños o adultos con una enfermedad pulmonar crónica, niños o adultos con una cardiopatía congénita hemodinámicamente significativa o con una enfermedad cardíaca, niños con trastornos neuromusculares, niños o adultos con inmunosupresión y los adultos mayores, especialmente los mayores de 65 años. Y, sin embargo, en la prevención, pues poco más podemos hacer que una limpieza, evitar la exposición a personas que están en ese momento infectadas con virus respiratorio y están sintomáticas, evitar exposición al humo del tabaco, y la única medida ahora mismo aprobada como prevención es el palivizumab en niños de riesgo. Y como tratamiento, el tratamiento es de soporte básicamente y no se aconseja ni el uso de broncodilatadores ni de corticoides sistémicos, adrenalina o antibióticos. Volvemos a nuestro protagonista porque quiero que nos fijemos aquí en la proteína de fusión F, que adopta 2 configuraciones, una antes de fusionarse y luego después de fusionarse una configuración más alargada y mucho más estable. Una vez que pasa a la configuración postfusión, ya no puede volver a la configuración prefusión.
Aquí tenemos la configuración prefusión y cómo está más alargada posfusión. Aquí presenta unos sitios antigénicos muy importantes, desde el 0 hasta el 5, y vemos como la prefusión, el sitio que están más expuestos son el sitio 0 y el sitio 5, los que están más expuestos. Estos dos sitios además desaparecen con esta, en la configuración posfusión. Y los anticuerpos neutralizantes, como van dirigidos, como hemos dicho, sobre todo hasta estos dos sitios y van disminuyendo según los otros sitios antigénicos. La inmunoprofilaxis puede ser de manera pasiva o de manera activa y artificial o natural. La natural pasiva serían los anticuerpos transplacentarios que le pasaría a la madre a un recién nacido. La artificial sería con los anticuerpos monoclonales. Y la infección activa natural sería la adquirida tras la infección salvaje y la artificial la adquirida tras la vacunación. Ahora mismo, como hemos dicho, solamente está aprobado el palivizumab. Hay una necesidad significativa de tener mejores antivirales, vacunas y anticuerpos monoclonales de larga vida para un óptimo manejo de la infección por el virus. Además, deben ser muy seguras para estas poblaciones y esto puede llevar todavía unos cuantos años. La Organización Mundial de la Salud, antes de la pandemia, hablaba de que 5 o 10 años quizás podríamos tener alguna vacuna. Con la pandemia yo creo que esto se va a retrasar un poquito. Una vacuna ideal debería proporcionar tanto inmunidad a nivel sistémico como a nivel mucosal, tener una respuesta equilibrada entre la respuesta de las células TH1 y TH2, provocar anticuerpos neutralizantes contra la proteína PF, anticuerpos no neutralizantes contra otras proteínas no F y, como he dicho, una IgA secretora que provoque también una inmunidad mucosal. En esta web, pues, cada pocos meses se va actualizando sobre los últimos avances en cuanto a progresos en ensayos de vacunas y en anticuerpos monoclonales. La última actualización es del 7 de abril de 2021. Estamos en octubre, 6 meses después, puede que haya alguna novedad que no esté incluido en esta tabla. Y en cuanto a los anticuerpos monoclonales, ahora mismo los que están más avanzados son el nirsevimab, que está en una fase 3, que va contra el sitio antigénico 0, que es el más expuesto de la configuración prefusión, y el MK1654, que va contra el sitio 4, que está tanto en la configuración prefusión como en la configuración posfusión. Aquí muestro las diferentes plataformas vacunales que hay ahora mismo. Puede ser con las vacunas atenuadas, tanto vivas como recombinantes, e inactivadas con las de partículas, subunidades y las últimas en incorporarse, que han sido las de ARN. Aquí unas diapositivas con las características de cada vacuna, en concreto con la viva atenuada intranasal. Han demostrado su seguridad en uso en lactantes naïf para VRS. No provoca una enfermedad respiratoria grave tras la infección con virus tipo salvaje. Y la ventaja es que esa administración intranasal estimula también la inmunidad mucosal y que puede generar en todo caso la respuesta tanto celular como humoral. Las vacunas con vectores se han usado también con con adenovirus o con el virus Vaccinia cara modificado. Las basadas en partículas proteicas, que pueden necesitar ayudante o no, y las de subunidades, que sí que van a precisar un ayudante, pero estas dos vacunas podrían provocar un riesgo de enfermedad por VRS en lactantes seronegativo en la temporada siguiente a la vacunación. ¿Qué estrategia? Yo creo que esto es lo más interesante, las estrategias de inmunoprofilaxis frente al VRS. Tenemos, pues por un lado, tenemos la vacunación materna como estrategia de prevención para la infección en la infancia, que está basada en los anticuerpos transmitidos por la madre. Tras la vacunación podrían conferir la protección al bebé a través del paso de anticuerpos placentarios. Sin embargo, estos títulos de anticuerpos disminuyen rápidamente tras el nacimiento, del 73% al mes a, como veis, al 2% a los 6 meses, con lo cual estos anticuerpos podrían no durar toda la temporada del VRS.
Esta estrategia ha demostrado además seguridad y eficacia con otras vacunas como la de toferina y la gripe, y no se han observado resultados adversos tanto maternos como neonatales. Los anticuerpos maternos que le puedan pasar al feto por una infección previa que haya tenido la madre de VRS proporcionan una protección limitada al lactante. La vacuna debería proporcionar una protección, unos anticuerpos sustancialmente superior a los que traspasaría la madre de anticuerpo materno. Y además la protección por la vacuna se podría ver también complementada con la transferencia de anticuerpos a través de la leche materna, sobre todo de tipo IgG. El transporte transplacentario comienza durante el primer trimestre, pero a las 30 semanas los niveles de anticuerpos en el feto son menores del 50% de la materna, pero a partir de la semana 32 aumentan en alto número y entre la 37 y la 40 semanas los títulos del recién nacido término superan a los títulos maternos. ¿Qué es lo que pasa? Si un niño nace prematuro, pues gran parte de estos anticuerpos transplacentarios no le habrán pasado. Y si el parto se produce también en las 2 semanas siguientes a ponerle la vacuna a la madre, tampoco habrá tiempo que la madre genere los anticuerpos para luego pasarlo a través de la placenta a sus hijos. El objetivo, por tanto, parece que sería inmunizar a las embarazadas en el segundo o en el tercer trimestre de embarazo. En otros países es muy importante que enfermedades como malaria, VIH y gamma-globulinemia pueden reducir potencialmente la transferencia de esos anticuerpos antitransplacentarios, y en regiones templadas el patrón anual que se limita a unos pocos meses durante el otoño y el invierno, pero sin embargo en climas tropicales la transmisión se mantiene durante todo el año. Por lo tanto, la duración de la protección que puede ofertar la vacunación materna puede tener un impacto más limitado en estas áreas geográficas donde se mantiene durante todo el año. Se desconoce de todas maneras el impacto que otras vacunas maternas durante el embarazo, gripe y toferina, pueden producir sobre la transferencia de anticuerpos contra el VRS, y las plataformas actualmente que se están ensayando son las de vacunas inactivadas proteicas o las de ARN. Los anticuerpos monoclonales como estrategia de prevención en el lactante pequeño, ahora mismo, como hemos comentado, está en la fase 3 del nirsevimab, que tiene una vida media entre 85 y 117 días, y el MK-1654 entre 70 y 85 días. Ambos neutralizan tanto las cepas A y B del VRS y tienen una actividad 50 veces mayor que el palivizumab, y pueden ser interesantes porque con una sola administración nos podrían cubrir casi toda la temporada del VRS. En niños de menores de 6 meses, la estrategia de prevención podría ser la vacunación materna y la inmunoprofilaxis pasiva con estos anticuerpos monoclonales. En niños un poquito más mayores, la estrategia quizás sería con la vacunación para generar unos anticuerpos neutralizantes mediante vacunas atenuadas o las vacunas con vectores recombinantes. Y aquí tenemos un resumen de las dificultades que hay en el desarrollo de las vacunas dirigidas a los adultos mayores también. Sobre todo se precisarían vacunas con unos potentes adyuvantes. Y las estrategias se resumen en esta figura que aparece en un artículo de Asunción Mejía. En la embarazada se deberían con una proteína, vacunas de proteínas sin adyuvantes. En los niños menores de 6 meses los anticuerpos monoclonales. En los niños mayores de 6 meses, como hemos comentado, con las vacunas atenuadas o recombinantes de vectores. Y las personas mayores de 65 con proteínas, vacunas de proteínas con un adyuvante también potente. Este mismo esquema también Graham en esta figura tan bonita también la incluyen en su artículo, prácticamente dice lo mismo. Y por mi parte me quiero adaptar al tiempo y por eso he pasado un poco más rápido algunas diapositivas. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Una excelente presentación. Bueno, yo creo que se ha movido mucho últimamente, ¿no?, el tema de la profilaxis frente al virus respiratorio sincitial, tanto en forma activa o pasiva, ¿no? Yo creo que bueno, hemos visto el ensayo clínico en madres de la vacuna de Novavax, que bueno, que ha tenido resultados bueno, no excelentes, y sin embargo también tenemos resultados de nirsevimab, que yo creo que bueno, que supone un punto importante, sobre todo cuando lo comparamos con palivizumab, ¿no?
por varios motivos. Primero porque puede darse no solamente en prematuros, sino en niños nacidos a término, tiene una vida media que puede durar una temporada de 5 meses. La efectividad sobrepasa el 75%. Quiero decir que yo creo que es un aspecto importante, una vez que esté comercializado, el valorar, ¿no? el uso que se le puede dar al anticuerpo monoclonal. Entonces, a la vista de esto, me gustaría hacerte una pregunta. ¿Qué pondrías tú, dónde apostarías más? ¿En la vacunación materna o en los nuevos anticuerpos monoclonales? Y en el caso de que sea anticuerpo monoclonal, ¿crees que sería un uso en primaria o un uso en atención hospitalaria? Bueno, como no me gusta apostar por una o por otra, yo creo que lo mejor sería una estrategia complementaria. La vacunación materna con los anticuerpos monoclonales en los lactantes. Y eso sí, no solamente en lactantes en grupos de riesgo ni prematuros, sino en todos los lactantes. Y por eso pues se podría hacer en atención primaria. No tendría que ser solamente en los niños o los lactantes pequeños que tienen que ir a un hospital por tener una patología de base o haber sido prematuros. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por tu intervención y pasamos ya a la última ponente, es Cristina Massuet. Va a hablar de la vacuna recombinante frente a herpes zóster y cuando quieras, Cristina, tienes la palabra. Muchas gracias. Voy a intentar también ajustarme al tiempo. Ya sé que vamos un poquito fuera de plazo, pero intentaré ajustarme la medida de lo posible. Entonces, hablaremos específicamente sobre la vacuna del herpes zóster y lo enfocaremos del reto a la oportunidad. Lo que es mi conflicto de intereses es el que pueden ver aquí en pantalla, sobre todo en cuanto a la vacuna de herpes zóster se refiere. He participado sobre todo en ensayos clínicos de desarrollo de la vacuna de zóster de subunidades recombinantes con adyuvante, que se llama Shingrix de GSK, y he dado conferencias y charlas a propósito de esta misma vacuna con el mismo laboratorio. Pero sin más demora empezaríamos con lo que es propiamente el reto, porque es un reto en adultos sanos a partir de 50 años el herpes zóster. Básicamente es de todos conocido que es una enfermedad que aumenta con la edad, pero que principalmente el aumento es exponencial a partir de los 50 años. Eso lo vemos en nuestro entorno, pero de manera consistente lo observamos en los diferentes países de nuestro entorno. Pero aparte de un aumento relevante de la incidencia, prioritariamente a partir de los 50, vemos que el porcentaje se dobla prácticamente en personas mayores de 50 años. Por lo tanto, sabemos que la incidencia de herpes, así como sus complicaciones, que vendría a ser básicamente la neuralgia posestética, aumenta debido en gran medida al envejecimiento y eso puede ser debido a los diferentes cambios que sufre nuestro sistema inmunológico asociado a la edad. De hecho, el envejecimiento de nuestras poblaciones está haciendo que sea un problema de salud pública actual y que probablemente en las próximas décadas veamos el aumento significativo de lo mismo. Entonces, eso es lo que ha generado que la Organización Mundial de la Salud declare la década de 2020 a 2030 propiamente como la década del envejecimiento saludable. Y la mejor opción es siempre, y así lo contempla la OMS, la vacunación en ellos. Eso es debido sobre todo a esos trastornos inmunitarios que padecen durante el envejecimiento, que producen no solo una alteración de la respuesta innata y adaptativa, sino lo que sería un incremento de citoquinas inflamatorias. Básicamente, esa alteración va en gran medida asociada a una afectación celular que supondrá un mayor riesgo de padecer infecciones y que esas sean sobre todo más virulentas, más graves. La inmunosenescencia junto con el inmunocompromiso aumentarán seguro el riesgo de padecer un herpes zóster. En esta gráfica lo que observamos es lo que sería propiamente la inmunidad celular a lo largo de la edad. Cuando nosotros padecemos la varicela, se produce esta primoinfección o primera exposición con el virus de la varicela que nos induce una respuesta celular específica frente al virus y que va a verse expuesta y reactivada con un booster cuando vayamos estando expuestos de manera natural al virus de la varicela. Pero este dintel
o umbral de inmunidad celular va a perdurar a lo largo de los años, excepto cuando se produzca un inmunocompromiso debido a la aparición o la introducción de algún fármaco inmunosupresor que genere un cambio de nuestro tratamiento, o bien debido a la enfermedad que podamos padecer, o bien vinculado a la edad. Cuando llegamos a partir de los 50 años, nuestro sistema inmune, y específicamente la inmunidad celular, se verá afectada y por lo tanto disminuirá nuestra inmunidad celular al respecto y por lo tanto aumentará el riesgo de padecer dicho tipo de enfermedades. Pero no debemos perder de vista que sobre todo quien padece un herpes zóster mayoritariamente son personas que digamos son inmunocompetentes y eso lo vemos en todos los estratos de edad. El 90% de pacientes que padecen un herpes zóster serán inmunocompetentes. De allí el gran reto y la oportunidad. Aparece una vacuna que, como comentábamos, es de subunidades, recombinante y con un adyuvante, para demostrar si propiamente esta vacuna es eficaz para incrementar una respuesta inmune en personas mayores de 50 años, tanto celular como humoral, y cuál es propiamente su seguridad debido propiamente al adyuvante que conlleva. Hay dos estudios, dos ensayos clínicos, el ZOE50 y el ZOE70, que fueron enfocados a observar, determinar la eficacia de herpes zóster en personas mayores de 50 años, en el ZOE50 con 16.000 sujetos, y el ZOE70, que era la eficacia frente al herpes zóster en personas mayores de 70 años, y se escogieron 14.000 sujetos. Se randomizó a placebo versus a vacuna y se observó a su vez cuál era la eficacia también frente a neuralgia posherpética en mayores o iguales a 70 años. ¿Y qué datos observamos? Pues una eficacia independientemente del grupo de edad, con el ZOE50, que como pueden observar supera el 96% en todos los estratos de edad. Y cuando juntamos los datos del ZOE50 y ZOE70 para estudiar poblaciones mayores de 70 años, vemos que esta eficacia ronda alrededor del 91%. Por lo tanto, observamos una eficacia muy elevada en personas mayores o iguales a 50 años. Pero esta eficacia, aparte, dijimos que nos vamos a focalizar no solo en la eficacia de herpes, sino también la eficacia frente a complicaciones. Y la más frecuente y la que muchas veces afecta la calidad de vida de nuestros pacientes es la neuralgia posherpética. Y que lo se observó también es tanto en los pacientes mayores de 50 como mayores de 70 años, esta eficacia era alrededor del 90%. Y si nos focalizamos a su vez no solo la neuralgia como complicación, sino otras como serían enfermedades oftálmicas, en personas mayores de 50 años eran alrededor de un 92% y en los mayores de 70 años datos similares. Por lo tanto, las neuralgias posherpéticas, así como otras complicaciones, la eficacia de la vacuna recombinante con adyuvante inactivada demostró propiamente unos datos alrededor de un 90%. ¿Y qué ocurre si vemos estos datos ajustados por comorbilidades? Muchas veces detectamos que los pacientes mayores o igual a 50 años son personas con varias comorbilidades y por lo tanto no serían adultos sanos, sino que pueden padecer desde la hipertensión a cataratas, asma, depresión, hipotiroidismo y como pueden ver en la última columna, esta eficacia frente a herpes zóster ronda entre el 90, 91, 97%, por lo tanto podemos decir que la eficacia vacunal es superior al 80% e independientemente de la comorbilidad, pero de manera consistente en todos ellos. Y otro de los problemas de la vacuna inactivada recombinante de subunidades con adyuvante es básicamente la seguridad. Esta vacuna requiere 2 dosis, por lo tanto era fundamental demostrar cuál era el grado de cumplimiento o adherencia a las 2 dosis. Vemos en el estudio de ZOE50 como en el estudio de ZOE70 que no hubo ningún tipo de diferencia al comparar pacientes que recibieron el brazo activo o la vacuna Shingrix versus los pacientes que recibieron el placebo. En ambos estudios este cumplimiento superó en todos los casos el 95% de adherencia o cumplimiento. Y estos anticuerpos hemos conseguido que generen una respuesta inmune no solo humoral, sino celular,
puntual elevada, con una eficacia elevada, pero otro de los grandes problemas que nos encontramos con personas mayores de 50 años, hemos comentado el fenómeno de la inmunosenescencia, por lo tanto nos interesa no solo lograr una elevada respuesta inicial, sino que perdure a lo largo del tiempo. Y lo que pudimos observar es que era tanto la respuesta celular como la respuesta inmunitaria o humoral, a los 10 años después de la primovacunación superaba entre 3,5 a 6 veces por encima los niveles basales previos a la vacunación, con 2 dosis de vacuna recombinante. Estos son datos, hasta ahora hemos comentado datos de eficacia, por lo tanto de desarrollo clínico con la vacuna en ensayos clínicos con alrededor de 30.000 sujetos. Pero cuando se ha empezado a utilizar esta vacuna a nivel real, en la práctica del día a día, podemos observar datos de efectividad. Este es un estudio publicado en Clinical Infectious Disease de este mismo año por SAN y colaboradores, en el cual estudiaron 174.000 adultos, los cuales se les administró 2 dosis de vacuna recombinante frente a herpes zóster, y como pueden observar, esta efectividad en todos los estratos de edad superó de manera relevante el 80% de efectividad. Incluso en aquellos pacientes que habían recibido una vacuna atenuada previa, en el cual si habían recibido 5 años antes, esta efectividad rondaba alrededor del 85%. Pero aparte de este estudio de efectividad, existe otro de Izurieta y colaboradores que también se publicó en Clinical Infectious Disease de este mismo año, en el cual no solo estudia la efectividad de la vacuna recombinante en personas mayores de 65 años o más. Como pueden observar, se estudian más de 400.000 sujetos con 1 o 2 dosis, y lo que podemos ver a su vez es en pacientes inmunocomprometidos, como pueden ver, con 2 dosis ya se consigue una efectividad del 64%, con enfermedades autoinmunes alrededor del 68%. O de herpes zóster oftálmico como una complicación grave alrededor de un 67% y una neuralgia posherpética de un 76%. Por lo tanto, no solo los datos de eficacia en personas mayores de 50 años son altamente prometedores, sino que cuando aplicamos estos datos en la práctica real, observamos datos importantes, elevados y similares y consistentes a los desarrollados en estudios o ensayos clínicos. Por lo tanto, podemos decir que la vacuna recombinante frente a herpes zóster demostró una eficacia superior al 90%, incluso se mantiene a lo largo de los años. Esto también lo hemos observado en diferentes estudios de extensión, en el cual se detecta que esta eficacia se mantiene entre un 84 y 90% más allá de los 8 años. Shingrix, la vacuna de recombinante frente a herpes zóster, también redujo en gran medida el riesgo de padecer una neuralgia posherpética, entre otras complicaciones, en mayores de 50 años. Y los adultos mayores de 50 años no solo obtienen esta respuesta, sino que sobre todo persiste tanto la respuesta humoral como celular alrededor de 10 años. Y los modelos matemáticos parecen indicar que quizás incluso podrían llegar a durar más de 20 años. A nivel de seguridad, los acontecimientos adversos que se observaron en este tipo de población fueron sobre todo locales, siendo el dolor en gran medida el más frecuente, probablemente debido al adyuvante que conlleva esta vacuna, y de manera secundaria, como efectos adversos generales, los más frecuentes fueron fatiga y mialgias en estas poblaciones mayores de 50 años. Cuando vemos los datos de efectividad, hemos visto superan el 80% frente a herpes y superan el 75% en cuanto a neuralgia posherpética. Y el cumplimiento de las 2 dosis de vacunas separadas entre 2 meses, si son propiamente pacientes inmunocomprometidos, pero en este caso en pacientes o personas mayores de 50 años, separadas entre 2 o 6 meses, el cumplimiento fue más que aceptable, con unos porcentajes superiores al 94%. Esto era el reto, esta es la oportunidad, vacunar pacientes mayores de 50 años. Pero seguimos con los retos. En gran medida, hasta ahora, lo que nos encontrábamos era una vacuna frente a herpes zóster, que era una vacuna atenuada y que, por lo tanto, era totalmente o estaba contraindicada para usar en pacientes inmunodeprimidos mayores de 18 años. Sabemos, por lo tanto, que 10% de los pacientes que van a padecer un zóster van a ser inmunocomprometidos. El aumento de pacientes inmunocomprometidos en nuestro entorno va aumentando de manera relevante.
debido no solo al aumento del diagnóstico de dicho tipo de enfermedades, sino sobre todo por lo que sería el gran uso de tratamientos inmunosupresores en enfermedades autoinmunes. Esta gráfica intenta explicar gráficamente lo que es la incidencia en medida como densidad de incidencia de herpes zóster en función de las enfermedades que un paciente podría llegar a padecer. Estos son datos extraídos del estudio de Chen y publicado en Infection del 2014, en el cual si cogemos cuál es el riesgo en población general, que vendría a ser alrededor de 4,8 por 1000 pacientes año, se puede ver duplicado si este paciente padece psoriasis, enfermedad inflamatoria intestinal o esclerosis múltiple, puede llegar a multiplicarse por 3 si estamos frente a una artritis o un lupus, por 4 si estamos frente a un trasplante de órgano sólido o VIH, o incluso por 9 si se trata de un trasplante de progenitores hematopoyéticos. Estos riesgos no van a ser lineales a lo largo del tiempo, sino que van a verse debidos o artefactados en función del grado de inmunosupresión que padecen. Por ejemplo, en los pacientes trasplantados de órganos sólidos, los pacientes que se van a ver más inmunodeprimidos, sobre todo los trasplantes cardíacos o hepáticos, van a ser, pero básicamente los cardíacos van a tener un mayor riesgo de padecer un herpes zóster respecto a trasplantados, por ejemplo, hepáticos. Los trasplantes de progenitores hematopoyéticos, el principal riesgo va a ser los 2 primeros años, por lo tanto es fundamental el uso de una vacuna inactivada, que es el momento en el cual se empieza toda la pauta vacunal post-trasplante. Con este reto aparece la oportunidad de la vacuna, de usar una vacuna recombinante de subunidades con adyuvante en dicho tipo de paciente. Se desarrollan diferentes... estos datos son en relación a lo que serían el desarrollo clínico en pacientes inmunodeprimidos, como pueden ver en trasplantados de progenitores hematopoyéticos, hemopatías malignas, trasplantes de órganos sólidos, tumor sólido y sujetos VIH con las 2 dosis. Como pueden ver en esta tabla, lo que serían propiamente los acontecimientos adversos, no hubo diferencias en ningún caso respecto al placebo, ni acontecimientos graves, ni enfermedades inmunomediadas, ni mortales, ni exacerbaciones de enfermedades de base. Pueden ver también en esta diapositiva lo que sería el dolor en los diferentes ensayos por diferentes patologías, fue lo más frecuente, alrededor de un 80%, siendo seguido por el eritema de un 30% y la hinchazón alrededor de un 20%. Y si nos fijamos a nivel de acontecimientos generales, como podemos ver, alrededor de un 60% de efectos adversos serán la fatiga y la mialgia, seguidos propiamente por cefaleas o escalofríos. Atención que todos estos acontecimientos siempre se declararon que eran de corta duración y que eran transitorias. Por lo tanto, para terminar, el cumplimiento en ese tipo de pacientes se observó que era exactamente igual que en personas inmunocompetentes mayores o igual de 50 años, 94-95% de cumplimiento con las 2 dosis, tanto en el grupo placebo como en el grupo de la vacuna activa, y cuando vemos la respuesta celular y estratificado propiamente por grupos etarios y por los diferentes ensayos, como pueden ver, los datos siempre son superiores al valor basal a 12 meses, tanto en las medidas geométricas de la respuesta celular como humoral en esta propia gráfica. Por lo tanto, para concluir, lo que sería la eficacia de esta vacuna en pacientes trasplantados de progenitores hematopoyéticos, la eficacia fue similar en los diferentes grupos de edad observados en los estudios de mayores de 50 años de edad, no inmunocomprometidos, igual como su eficacia en frente a neuralgia posherpética. Prácticamente los mismos datos detectamos en los ensayos realizados con hemopatías malignas, por lo tanto podemos concluir que el 68% de eficacia fue demostrada en la prevención de herpes zóster en pacientes mayores de 18 años después de un trasplante de progenitores, que el 87% de eficacia fue demostrada en la prevención de herpes zóster en análisis post-hoc en pacientes con hemopatías malignas y que la vacuna induce no solo una respuesta potente, celular y humoral, sino que goza de un perfil de seguridad clínicamente aceptable. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias Cristina por tu excelente presentación y síntesis. Yo tenía una pregunta y es el tema de las 2 dosis. Cuando analizas en Estados Unidos lo que pasa,
tienen un grado de cumplimiento de segundas dosis entre un 70 y un 80%. Y ellos precisamente dicen que es muy bueno, porque para otras vacunas que son también en pauta multidosis, pues la cobertura les baja, ¿no? Entonces yo pienso, no sé qué pensarás, pero yo creo que evidentemente en todos los sujetos inmunodeprimidos será la compliance, será importante, es decir, que los que van a la primera están muy concienciados y vuelven a la segunda. Pero ¿qué pasará o qué puedes imaginar que puede pasar en los sanos por encima de a partir de los 65 años que, según la recomendación de la ponencia, pues ya se vacunarán sistemáticamente sin ningún tipo de patología? ¿Prevés tú que va a haber un alto grado de cumplimiento? Porque claro, eso iría de la mano de qué efectividad conseguiríamos con una sola dosis. Gracias. Estos datos de adherencia se van a ver afectados o difícilmente sean extrapolables lo que estemos viendo en Estados Unidos respecto a nuestro entorno. De hecho, estamos viendo, por ejemplo, con la vacuna del COVID, que propiamente el grado de adherencia a lo que es la vacunación de COVID en nuestro Estado español está siendo muy elevada y muy superior a nuestros entornos. Por lo tanto, la primera dosis esperamos que la cobertura sea alta y con la segunda dosis, dado que los efectos adversos son limitados en el tiempo, si la población se informa previamente, probablemente el grado de adherencia sea más que aceptable. No obstante, lo que habrá que plantear es, dentro de la vacunación sistemática del paciente o persona adulta mayor de 70 años, si se incorpora como tal en pacientes mayores de 70 años, que se pudiera incorporar con la vacuna de la gripe, con vacuna del neumococo, y que por lo tanto la segunda dosis pudiéramos aprovechar la coadministración. De hecho, hay datos ya en el cual se demuestra que no hay aumento de efectos adversos cuando se coadministra en el tiempo, y por lo tanto yo creo que habrá que aprovechar la oportunidad vacunal de la gripe y del neumococo para administrar al menos una de las dos dosis frente al resto. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo creo que, dada la hora que es, damos ya por finalizada la sesión. Dar las gracias a los organizadores, por supuesto a los ponentes, los que estaban aquí, los que están fuera, y también a todos los que nos han permanecido, a los que han permanecido atentos a esta reunión desde sus hogares. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias.